Listo. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Perdón ahí por la tardanza. Justo nos salió una actividad para Tegucigalpa. Entonces, justo estamos ahorita y le mencionaba a los hermanos que entraron primero, ahora que literalmente tengo 30 minutos, creo que menos. Vamos a lo que me conecté, 18, unos 10, 15 minutos, 20 minutos de haber llegado a Tegucigalpa, a la casa donde nos vamos a estar hospedando. Entonces, ahí perdón por el atraso, ¿verdad? Ya estamos por iniciar la clase, así que vamos a orar y después vemos el contenido de la clase y damos la presentación ahí a todos. Bueno, oramos. Gracias Dios por este día, gracias Padre por tu cuidado, gracias Dios por el, el privilegio que nos da Dios a mí de estar como facilitador, como maestro de mis hermanos, Dios, pero también Dios como un alumno eh, de tu palabra, Dios, y que nos das la oportunidad de juntos, como hermanos, como miembros de tu cuerpo, Dios, poder compartir, Dios, tu palabra y compartir, Dios, acerca de esta herramienta del seminario que tú nos das. Y gracias, Dios, por la clase, Dios, de hermenéutica que vamos a estar iniciando, Dios, en este día, siendo que dimos la introducción el lunes pasado, Dios, pero ya con mis hermanos conectados, Dios, el día de hoy, vamos a profundizar y entrar de lleno ya en la clase, Dios. Te pedimos, Dios, que nos ayudes en lo que vamos a hacer ahorita en la clase y que lo que vayamos a desarrollar, Dios, tú nos animes, tú nos alientes, Dios, y tú obres, Dios, en la vida de mis hermanos, Dios, y que esta herramienta del seminario y la clase, Dios, sea para el aprovechamiento, Dios, de nuestra vida cristiana. Y también, Dios, que lo podamos poner en práctica, Dios, en el ministerio que tú nos asignes dentro de la iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Dios, y que tengamos un buen aprovechamiento, desafío, Dios, para esta nueva materia y que juntos, Dios, podamos seguir en nuestro crecimiento espiritual, Dios, para darte la gloria a ti. Gracias, Padre. Te pedimos por mis hermanos, cada uno, Dios, en su lugar, allá donde estén, Dios, que tú les ayudes también, Dios, y que nos des la oportunidad de estar concentrados, Dios, para enfocarnos, Dios, en lo que tú nos vas a enseñar y entender, Dios, que queremos, Dios, poder estudiar tu palabra y queremos poder aplicarla también, Dios, y que tú nos ayudes, Dios, en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como algunos ya saben, la clase anterior estuvimos dando la introducción a esta nueva materia, que la materia es hermenéutica bíblica o hermenéutica. Aquí voy a poner F5. Vamos a ver si lo puedo compartir ahora sí. Ujú. Entonces, como les mencioné, ¿verdad? La clase estamos... Listo. Listo, ahora sí. Estamos en el seminario bíblico, seminario bautista Tomás Kennedy, ya iniciando con las clases de este segundo periodo y estamos, ¿verdad?, con la clase de hermenéutica. Y en hermenéutica elegimos este versículo como base, ¿verdad? Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Este son palabras de desafío, eh, donde Jesús, ¿verdad? Le llama la atención a los discípulos y los desafía, ¿verdad? Con poder invertir tiempo, ¿verdad? En leer la Biblia, no solo leerla, mira la palabra que dice escudriñar, que va, que nos invita y nos desafía a poder leer, poder profundizar, poder analizar, estudiar las escrituras, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ahí da dos razones, ¿verdad? Porque en la Biblia tenemos la vida eterna y en la Biblia es la que nos habla acerca de Jesús. Entonces, por eso tenemos que profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Eh, bueno, hay varios hermanos que llevaron la clase de método de estudio bíblico, entonces ya conocen ahí en mi familia un poquito, y los hermanos que se están iniciando a la clase, que se conectaron en la introducción, entonces bienvenidos también, y les presento ahí a mi familia. Gracias a Dios estamos sirviendo con un ministerio y con la iglesia, entonces ahí estamos involucrados ahí. Y con el seminario, ¿verdad? Ya hace varios años ahí sirviendo clases presenciales y ahora clases por Zoom también. Y la clase, como ustedes saben, es hermenéutica y nuestra frase es interpretando la Biblia. Estamos en la clase 2. Si alguien quiere profundizar en la clase 1, vamos a hacer un breve repaso ahorita, pero está el link ahí en el chat de la clase anterior. Entonces, vamos a mencionar lo que vimos, algo de lo que vimos en la clase anterior, que por disposición del seminario, el seminario nos dice que si tenemos su cámara apagada de forma injustificada, puede ser tomado como una inasistencia. Así que lo ideal es que tengamos ahí nuestra cámara encendida, salvo eh, alguien que viene de camino o está en el trayecto, entonces ahí le permitimos, llega a su casa y todo, y ahí puede encender su cámara. Entonces eso no hay problema, ¿verdad? Otra disposición del seminario es que la nota mínima para aprobar la clase va a ser de 70%, ¿verdad? Normal, normal así como todos. Luego vamos a abrir un chat, que ya creo que todos están en ese chat de WhatsApp. Entonces ahí voy a estar mandando información acerca de la clase y vamos a estar enviando ahí los archivos y demás. Después, cada uno, por sugerencia del seminario, cada uno tiene que tener su micrófono apagado y encender solamente su micrófono cuando se le pida, hacer una pregunta directa o para hacer alguna participación, ¿verdad? Entonces ahí le permitimos que pueda encender su micrófono y comentarnos o hacer la aclaración al respecto. Lo otro, recomendación, buscar un lugar adecuado para poder recibir la clase y tener un material para hacer apuntes. Si están en computadora y tienen ahí el material de la clase, también lo pueden tener, ¿verdad? Y nos vamos a basar en ese. Luego, tener una Biblia impresa, ¿verdad? Una Biblia impresa también a la mano cuando nos toque lectura, entonces ustedes pueden allí empezar a leer. Luego, materiales de la clase. Los materiales de la clase son los siguientes, ¿verdad? Hay dos libros: Cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar e interpretar la Biblia. Ese es uno de ese es uno de los materiales y lo escribe R.C. Sproul. Entonces, y ese material en, en digital es provisto por el seminario, ¿verdad? En digital es provisto por el seminario. Si alguien lo quiere en físico, hable con el pastor Rafael y él le puede indicar si tiene o no en físico, ¿verdad? Algún material. Pero de allí vamos a sacar una tarea muy importante. Ahora, el segundo material es este. Eh,
Entendamos, son 24 principios básicos para interpretar la Biblia. Ese es otro material para clase de Walter Henriksen. Entonces, también en formato digital es provisto por el seminario, ¿verdad? Es provisto por el seminario. ¿Cómo va a ser la distribución de la clase para evaluación? Bueno, vamos a tener 10 puntos de asistencia. Vamos a tener una evaluación que va a ser el 15 de junio, la evaluación número 1, va a ser el 15 de junio. ¿Qué vamos a evaluar? Ya le vamos a decir más adelante, ¿verdad? Eh, como ustedes vieron en la anterior, son 24 principios bíblicos que vamos a estar utilizando para interpretar la Biblia. Entonces, de esos 24, los primeros 9 lo vamos a hacer en la primera evaluación. Luego, vamos a hacer hay un resumen que es una investigación que ustedes van a hacer. Ese vale 20 puntos. Luego de ese resumen de investigación, yo en la siguiente diapositiva yo les voy a decir ahí qué es lo que van a resumir. Y luego hay otra evaluación que es el 13 de julio. Ese va a ser 20% también, al igual como la primera evaluación, 20%. Y esa segunda evaluación son otros principios bíblicos, solo que los primeros son gramaticales, estos otros son de otro tipo, también de interpretación bíblica, son otros principios que nos van a ayudar ahí. Entonces, un 20%. Después, el 20 y el 27 de julio van a tener exposiciones. Entonces, cada uno va a estar allí exponiendo acerca de un principio para interpretar la Biblia. Entonces, hoy vamos a asignarlos y ustedes pueden ir leyéndolos desde ya, ¿verdad? ¿Qué es lo que pedimos aquí en la exposición? Bueno, el tema de que ustedes lean el contenido que les toca, desarrollarlo. O sea, esta es la frase. Hoy vamos a ver el primer ejemplo con la primera regla, ¿verdad? Vamos a leer la frase, vamos a explicar en qué consiste eso, vamos a ver algunos versículos bíblicos y después cómo podemos eh, aplicar o entender ese principio, esa regla básica, ¿verdad? Entonces, para interpretar la Biblia. Entonces, más o menos así ustedes van a poder desarrollarlo y van a tener 30 minutos, ¿verdad? Cada uno. Si podemos hacerlo 20 minutos, excelente, ¿verdad? Excelente 20 minutos si ustedes abarcan todo el contenido. Si usted me dice, no, pero es que ese es muy difícil, listo. Entonces nos podemos reunir o usted me dice en qué tiene dificultades antes de la exposición y ahí podemos ayudarles también o darle algún otro material para apoyo, ¿verdad? Esa es en la exposición. Entonces cada uno, si usted tiene presentación, ahí lo vamos a compartir también la presentación y usted puede ir hablando al respecto. Entonces va a ser bien bonita esta clase, ¿verdad? Por esas variaciones que vamos a agregar ahí. Y después vamos a hacer un resumen de todas las exposiciones. Entonces, ahí son 10 puntos. La exposición 20 puntos cada uno y el resumen es de todas las exposiciones. No solamente va a entregar usted su resumen, sino también vamos a entregar un resumen de cada una de las exposiciones. Bueno, vamos a explicar entonces el resumen. El resumen en el libro que les mandé al chat, si alguien no lo tiene, lo podemos volver a enviar, ¿verdad? El libro es Cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar e interpretar la Biblia de Sproul. Aquí van a encontrar en la página 25 hasta la página 45 10 reglas básicas para interpretar la Biblia. 10 reglas básicas. Entonces, de esas 10 reglas básicas, ustedes van a enumerar la primera regla y van a explicar con sus palabras
en una página. En una página, esa regla. Y así con cada una de las 10 reglas, ¿verdad? Como les mencioné, son 10 reglas. Bueno, lo voy a volver a enviar los dos, así no se pierden, ¿verdad? Y del primero que dice hermenéutica, entonces ustedes van a agarrar esas 10 reglas y ya pueden ir trabajando. Ese no esperemos, no esperemos hasta el final, ¿verdad? Antes de entregarla para hacerla. Pero em, en las reglas se las voy a mencionar. La regla uno dice, como cualquier libro, reglas prácticas para interpretar la Biblia. La vamos a interpretar como un libro. La regla 2, leer la Biblia existencialmente. Entonces ustedes van a explicar un resumen de una página a qué se refiere existencialmente. La regla número 2, lo histórico y lo didáctico. ¿A qué se refieren con histórico? También es una de las reglas que vamos a explicar más adelante, ¿verdad? Pero visto de otra forma. Lo implícito y lo explícito. Entonces ustedes van a explicar ahí, igual el material lo menciona, ¿verdad? El libro lo menciona, entonces ustedes solo lo van a explicar. ¿Cómo lo hacemos? Van subrayando y después solo escriben ahí la parte principal. La regla número 5, el significado de las palabras. Ahí tiene que ver con la gramatical que vamos a estar viendo en la clase también. El paralelismo, cómo interpretar la Biblia y esa regla del paralelismo, ¿verdad? Y ahí yo le puedo decir pasajes paralelos y todo lo demás, ¿verdad? Pero ahí ustedes lo van a estar leyendo. La regla número 7, el proverbio y la ley. Aquí, ¿verdad? Muchas veces cuando leemos el libro de Proverbios, eh, ahí se mencionan, ¿verdad? Ciertos tópicos y es poesía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretar esa parte? Y nos da una descripción básica de cómo yo poder interpretar esa poesía ahí en estos libros, ¿verdad? En los libros de ciencia, de sapiensales, perdón. Después, el espíritu y la letra. Bueno, ¿qué se refiere? ¿Verdad? Ustedes van a explicar ahí en una página a qué se refiere esto. Las parábolas. Ay, esto es muy práctico, ¿verdad? Cómo interpretar las parábolas en la Biblia. Bueno, justo en una de las clases, ¿verdad? Hablábamos en uno de los exámenes con los compañeros, hablábamos de la parábola de las 100 ovejas, de la oveja perdida. Entonces, ¿cómo interpretar esa parábola a la luz de la Biblia, ¿verdad? Y la última, la regla 10 es profecía fatídica. ¿A qué se refiere? Ustedes van a explicar el nombre, cómo se le da y todo. Entonces, eso. Eso tiene un valor de 20 puntos. Si ustedes ven, 20 puntos un examen, 20 puntos el segundo examen, 20 puntos la investigación. ¿Por qué le damos bastantes puntos? Porque es la lectura del libro prácticamente, ¿verdad? Son 25, 20 páginas que ustedes van a estar leyendo. Entonces ahí vamos a valorar ese esfuerzo que ustedes están haciendo ahí. ¿Entrega para cuándo? 22 de junio. Y estamos ahorita a 20 y algo, le estamos dando un mes. Un mes para que ustedes vayan ya trabajando en esta tarea. ¿Es bastante? Sí, es bastante. Por eso la recomendación, vayan subrayando. Eh, no tenemos 10 clases hasta esa, pero en cada semana vayan subrayando dos de las 10 reglas básicas. Vayan subrayando y después solo lo van redactando todo. Eh, con las tareas, yo no tengo problema de que ustedes la hagan en su cuaderno, más bien desearía que todos lo hicieran en cuaderno. ¿Por qué? Porque la parte manuscrita a nosotros nos afianza el conocimiento cuando es manuscrito. Usted lo lee
y usted al redactarlo, eso se le va afianzando el conocimiento, usted va entendiendo qué es lo que va escribiendo. Eh, pero, ¿cuál es? Pero obviamente yo sé que muchos de ustedes son más prácticos en el tema, o varios de ustedes son más prácticos en el tema de la tecnología. Entonces, no tengo problema que lo entreguen en digital. Entonces, usted me dice, no, hermano, yo se lo voy a entregar en digital. Perfecto, excelente. Yo les doy mi correo o lo pueden enviar por WhatsApp y listo, ¿verdad? Y si alguien lo quiere hacer en su cuaderno, solo le pone su nombre y le toma la foto, qué tarea es, y ahí me lo entrega, me lo envía en las 10 páginas. No hay problema, ¿verdad? Eh, Listo. Ahí va, ¿verdad? Vemos esta parte, perdón. Luego, ajá, en la clase vamos a estudiar 24 reglas básicas de interpretación. Entonces, cada día vamos a estar estudiando tres reglas básicas y se dividen en cuatro grupos. Principios generales de interpretación. Esos son, aquí son 9 principios generales de interpretación. Estos 9 son los que vamos a hacer el examen en 15 de julio. El 15 de julio van los primeros 9. Eh, Obviamente, algunos principios generales, como hoy lo vamos a ver en la introducción, aplican para todo, ¿verdad? Entonces, unos tienen más contenido y otros tienen menos. Entonces, no hay problema, pero ahí lo vamos a estar viendo cada día, cada una de estas reglas básicas. Entonces, estos primeros 9 vamos a hacer la evaluación el 15 de julio. Los siguientes 8, que son los principios gramaticales de interpretación, eso lo vamos a hacer el examen el 13 de julio. Entonces, 9 de los principios generales y 8 de los principios gramaticales, ahí son 17. Entonces, ahí quedan los otros, para llegar a 24, entonces quedarían 7 Pastor, reglas básicas. Ajá. Diga, hermano. creo que ahí tiene en el primer examen, no sé si es 15 de junio, ahí tiene 15 de julio. Perdón, sí. Ahorita lo vamos a cambiar ahí. Sí. Gracias, hermano. Gracias por la observación. Eh, Déjeme ver aquí. Lo vamos a cambiar porque si no... Ujú. Sí. Gracias, hermano. Ujú. Listo. Entonces, el primer examen, como le mencionaba, ahora aquí, fue el momento de estarlo copiando que no se me... Solo déjeme confirmar donde vimos la primera parte de la evaluación. Sí. Ujú. Ujú. Aquí están los materiales, sí, vamos bien, y la forma de evaluación aquí. Sí, 15 de junio es la primera evaluación. Gracias, hermano. 15 de junio es la primera. Entonces vamos a ver todo lo que es con gramática, interpretación, toda la primera parte de gramática, lo vamos a ver el 15 de junio. Luego vamos a ver los otros 8 principios, perdón, los generales lo vamos a ver el 15 de junio y los gramaticales lo vamos a ver el 13 de julio. 13 de julio, prácticamente un mes ahí entre cada uno. ¿Por qué lo hicimos así?
Bueno, porque eh, imagínese escucharme a mí hablar todos los días, ¿verdad? No, obviamente yo voy a hacer acotaciones, yo voy a hacer los apuntes y todo para de sus exposiciones, pero eh, para hacerlo un poquito más participativo, ¿verdad? Entonces, estos principios históricos de interpretación, esas son las exposiciones. Entonces, aquí cuatro, cuatro de ustedes van a exponer el 20 de julio y el siguiente lunes van a exponer los otros tres, que serían los principios teológicos. Entonces, ¿qué pasa si hay menos? Bueno, yo voy a hacer la otra que está pendiente, ¿verdad? Entonces, ahí no hay problema. La idea es que ustedes exponen siete y yo trabajo en los demás, ¿verdad? Y lo vamos a dividir así de esta forma. La regla 18, la regla 19, la regla 20 y 21 va a ser el 20 de julio. Y las siguientes tres, el 22, la regla 23, la regla 24, el 27 de julio. Y el informe va a ser el 3 de agosto. Ya de estas no van a hacer examen. ¿Por qué? Porque en la exposición y en el resumen ustedes ya escribieron lo que entendieron. Entonces, recuerden, ¿verdad? La idea de los exámenes solo es qué porcentaje del conocimiento visto en clases ustedes recuerdan. Entonces, ahí es bien ah, como subjetivo, ¿verdad? ¿Aprendí o no aprendí? En la clase de métodos, ¿cómo usted, eh, cómo yo evalué si usted aprendió en la clase de métodos? Haciendo los ejercicios. Y por eso hay siete tareas, ¿verdad? Interpretación, perdón, observación, interpretación y aplicación. Y cada uno haciéndole la evaluación y todo ahí haciendo las tareas. Entonces, de esa forma yo determino si la persona entendió, la persona aplicó y en el examen era la parte práctica. Entonces, listo, ¿verdad? O yo sé que otras materias son más teóricas. En esta no, ¿verdad? La clase de métodos de estudio era bien práctico. Pero en esta vamos a hacer la exposición y de esa forma ustedes van a reflejar, ¿verdad? Que tienen, afianzaron ese conocimiento. Entonces, bueno, vamos a hacer ahorita la distribución. Hay uno, dos, tres, hay cuatro personas. Entonces, vamos a elegir una letra A, B, C, D, E, F, G. Ujú. De la A hasta la G. Entonces, bueno, pueden habilitar su micrófono y me van a ir diciendo, aquí, me van a ir diciendo una letra y yo les voy a decir cuál regla va con cada letra. Ujú. Entonces, bueno, pueden habilitar su micrófono y eligen una letra de la A hasta la G. La C, hermano. La C. Entonces, hermana Elda, letra C. Ujú. ¿Alguien más? Letra A, pastor, letra A. Pues, hermano Juan Carlos, ¿verdad? No, Ramón, Ramón, Hermano Ramón, ok. Perdón, que no estaba escribiendo y no miré quién habló, ¿verdad? Hermano Ramón, letra A. Ujú. a mí la G. Hermano Juan Carlos, letra G. Listo. Eso le queda hermano José, ¿verdad? Hermano José, ¿cuál letra prefiere usted?
Bueno, ahí hermano José cuando se conecte o cuando tenga acceso habilitado al micrófono nos dice qué letra. Entonces vamos a... eh, creo que me dijeron que el hermano Tulio iba a llevar la clase. A él le vamos a asignar la letra B. El hermano Edín iba a llevar la clase. A él le vamos a asignar la letra... Perdón, que dependemos, hermano José. ¿Cuál quiere usted? Y el hermano... Ay, me dijeron alguien más que iba a llevar la clase también. Vamos a ver, déjenme ver quién más estaba. Ah, el hermano David. El hermano David también estaba. El hermano David Mejía no se pudo conectar ahorita. Entonces, bueno, vamos a asignarles entonces. Hermano José, si puede habilitar su micrófono, nos dice ahí qué letra. Bueno, si no, ahorita al final ahí lo podemos distribuir. Usted puede elegir entre, hermano José, entre la F, la B, la D y la E. Ahí lo voy a mandar al chat y lo vamos a desarrollar ahí. Bueno, entonces, los que están acá, entonces, el hermano Ramón eligió la letra A. Entonces sería la regla 18. La hermana Elda eligió la letra C, entonces va a ser la regla 22. A usted le tocaría, hermana, exponer el 27 de julio. Y al hermano Ramón empezaría con la letra A el 18, que sería la regla 18, sería el 20 de julio. Hermano Juan Carlos, la letra G. Hermano Juan Carlos le tocaría la regla 23. Y bueno, vamos a ver los demás hermanos ahí cuando se conecten. Les vamos a asignar las demás, ¿verdad? Entonces, eh, hermano Ramón, la regla 18. Hermana Elda, hermana Elda, regla 22. Hermano Ramón, regla 18. Y hermano Juan Carlos, la regla 23. Listo. Yo igual lo voy a mandar al chat ahí, entonces para que con la distribución ya de todos. Bueno, vamos a avanzar. La vez pasada habíamos mencionado esto, la palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica, ¿qué significa? Tenemos una hora. La palabra hermenéutica significa la interpretación de la Biblia. Entonces, la hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Si ustedes me dicen, ¿verdad? Un libro es un libro, siempre va a decir lo mismo, pero no. La hermenéutica es importante porque nos ayuda a evitar que cometamos errores en nuestra manera de entender las escrituras. Ajá. Aquí hay un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces eh, nosotros podemos leer un pasaje y podemos estar muy largo de la interpretación original. Ejemplo, bueno, la palabra yum en el hebreo, la palabra yum significa día, significa día. Entonces,
aparece en el libro de Génesis. Aparece el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando eh, y fue la tarde y la mañana, el día uno. Entonces ahí el día primero, el día segundo, el día tercero. Entonces aparece allí esa palabra yum, ¿verdad? Pero ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? Que la, hay un Salmos que dice que para Dios un día son como 1000 años. Entonces, una persona puede decir, ah, entonces como en Salmos, un día para Dios son como 1000 años para nosotros, entonces el Génesis, el día uno tardó 1000 años, el día dos tardó 1000 años, el día tres tardó 1000 años para nosotros, ¿verdad? Para Dios era solo un día, pero para nosotros eran 1000 años. Entonces la creación duró 6000 años y después de que en esos 6000 años se hizo todo, allí Dios descansó en el séptimo día. Hmm. ¿Cuál es el detalle aquí? Que la palabra yum significa un día de 24 horas. No solamente, ajá, pero porque en Salmos aparece de diferente forma, ¿verdad? ¿No? Porque en Salmos es es un libro de eh, poesía, son cantos, es el himnario de los judíos, entonces ellos querían expresar todo en términos de poesía, entonces, y en su poesía lo determinaron de esa forma, ¿verdad? Para ver la brevedad del hombre, pero no significa literalmente que un día para Dios son 1000 años para nosotros. No, no es literal. Y la palabra yun en cada una de las veces que aparece en la Biblia se refiere a 24 horas. Y en el libro de Génesis, ahí dice, fue la tarde y la mañana el día uno. Tarde y mañana está hablando de una secuencia. Bueno, obviamente, en los judíos, los hebreos, cuando ellos contaban los días, el día empezaba a las 6 de la tarde del día anterior. 6 de la tarde del día anterior, ahí empezaba el día. Entonces empezaba con la tarde. Empezaba con la tarde. Fue a la tarde y la mañana, dice, el día uno. Entonces, ¿está malo? No, es la forma en que los judíos interpretaban, empezaban a contar las horas del día. Pero qué raro, ¿verdad? ¿No? Nosotros también somos raros. ¿Cuándo empieza nuestro día de 24 horas? A las 12 de la noche. 12:01 empieza el día de nosotros. No empieza a las 6 de la mañana, ¿verdad? ¿No? Entonces para ellos empieza, para nosotros empieza a las 12:01, ahí está AM, 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 y después PM. Entonces, ajá, entonces, ¿por qué puede haber un error ahí con la interpretación, con el libro de Génesis, ¿no? Dios dice que todo lo hizo en un día. En el día uno, mañana y tarde hizo esto. En el día dos, mañana y tarde hizo esto. En el día tres, mañana y tarde hizo esto. ¿Para qué nos ayuda la hermenéutica? Para saber interpretar bien lo que la Biblia nos quiere decir. Y ahí hay otro conflicto ahora. No, es que como la ciencia dice que hay miles de millones de años, entonces yo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, allí voy a meter esos miles de millones de años. No, no es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos miles de millones de años es para interpretar lo que ellos quieren decir. Pero la Biblia dice que no, ¿verdad? Solo es como la introducción, Génesis 1:1 y Génesis 1:2, no hay una nueva, la época de los dinosaurios y todo eso ahí. No, no, no.
Todo está en una secuencia. Otros dicen, ¿verdad? Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 son dos creaciones diferentes, porque el orden es diferente. No, tampoco, ¿verdad? Todo es de forma literal. Entonces, no, y eso lo vamos a explicar, ¿verdad? Cuando vayamos dando las reglas básicas de interpretación en la parte histórica, en la parte gramatical, ahí vamos a ver, ¿verdad? Cómo era la secuencia. Y de esa forma práctica, de esa forma eh, no simple, sino que llana, de esa forma, así podemos interpretar la Biblia. No hay que buscarle un significado misterioso a todo eso. No, no, no. ¿Cuál es el problema entonces con la ciencia? Que la ciencia quiere desacreditar la Biblia. Y esa es la regla número uno que vamos a ver hoy, ¿verdad? Eh, ¿Por qué intentan desacreditar la Biblia? Porque, ajá, aquí, eso vamos con la otra parte, ¿verdad? Si ellos desacreditan la Biblia, si nos quitan la Biblia a nosotros, ¿qué es lo que pasa? En la Biblia es donde encontramos la revelación de lo que Dios dejó para nosotros. Si nos quitan la Biblia, habrán destruido la forma o el medio que Dios ha escogido para presentarse año tras año, era tras era, su revelación al ser humano. Es con la Biblia que nosotros entendemos a Dios. Es a través de la Biblia que nosotros conocemos a Dios. Es a través de la Biblia que nosotros podemos estudiar al Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa con la ciencia? Imagínense que la ciencia dice, no, este milagro no pudo haber sido hecho. Y empiezan a sacar, ¿verdad? Sacar milagros de la Biblia. No, este milagro no. Y esa es la parte una, la regla número uno de la interpretación con respecto al razonamiento. Yo empiezo a razonar la Biblia y lo que no entiendo, no, esto no es literal, sino que es poesía o es una alegoría. Entonces le voy quitando todo lo sobrenatural a la Biblia. Y entonces, ¿qué voy haciendo? Agujeros en la Biblia y que van desacreditando la Biblia. Entonces, no debe ser de esa forma y la hermenéutica nos ayuda a poder hacer un buen uso de la Biblia. Y aquí, ¿verdad? ¿Por qué es importante mantener la pureza de la Biblia? ¿Por qué? Por esto. Si una persona puede hacer que la Biblia diga lo que a él se le ocurre, entonces la Biblia no va a ser su guía, solo va a ser un arma en las manos de esa persona para prestarle apoyo a sus propias ideas. ¿Qué significa esto? El libro nos dice que si alguien empieza a sacar un versículo y lo saca de su contexto, entonces ya lo usa como un pretexto para hacer lo que Dios quiere. Es el refrán ahí, ¿verdad? Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Ay, ya les dije un refrán bíblico, ¿verdad? Un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Por qué? Porque la gente va a malinterpretar la Biblia si solo saca un versículo y no utiliza en qué fue dado ese versículo, ¿verdad? Eh, bueno, y ahí podemos ver a varios ejemplos, lo vamos a explicar ahí cuando hablemos de esta parte ahí del contexto, la parte gramatical. Bueno, ajá. ¿Qué cosas debemos tener como base de un estudio bíblico? Primero, la Biblia tiene autoridad para decir lo que dice. Entonces, la Biblia es la autoridad. Esa es la primera regla. Ya la vamos a ver más adelante y la vamos a explicar, la vamos a desarrollar. Pero lo otro, la Biblia contiene sus propias leyes de interpretación. La Biblia dice cómo interpretarlo. Y de una forma bien aplicada va a dar un significado correcto a dicho pasaje. Entonces, primero, ahora, la Biblia tiene la autoridad.
Después la Biblia nos dice cómo interpretarla. Y solamente si yo la interpreto de una forma correcta, voy a tener el sentido original de ese pasaje. La otra, la otra base es que la meta primordial es descubrir las ideas que quiso dar el autor del libro en cuestión. O sea, hay un pasaje cuando el Proverbios habla acerca de la sabiduría. ¿Qué nos quiso decir el escritor de ese pasaje? ¿Cuál era la idea al hablarnos sobre la sabiduría? Entonces, cuando yo miro la interpretación, me voy al contexto, me voy al pasaje y ahí puedo entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía el escritor bíblico? Y lo otro, la cuarta cosa que debemos tener como base es que el idioma es el vehículo para transmitir las verdades espirituales. Sí, esto es muy parecido a lo que el significado de las parábolas, ¿verdad? La parábola era una verdad natural para darnos una verdad espiritual, ¿verdad? Entonces, un ejemplo natural para darnos una verdad espiritual. Entonces, el idioma es la herramienta que Dios ha permitido para nosotros, para poder entender esas verdades espirituales y que Dios nos dejó a nosotros. Si no tuviéramos el idioma, no podíamos interpretar. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, en Apocalipsis, Juan en el año 100 está viendo cosas que van a suceder más de 2000 años después de él. Y hay unas cosas que no las va a poder interpretar o no las va a poder eh, descifrar. ¿Por qué? Por su idioma. Entonces, cuando dice Juan que vio unas langostas y que las langostas se comían todo lo que estaba en la tierra, hablando de la tribulación, la gran tribulación. Bueno, ¿qué significan esas langostas? Pueden ser los helicópteros que nosotros tenemos, un helicóptero Apache. Puede ser, ¿verdad? Digamos, en aquel momento, Juan no sabía que era un helicóptero. Juan no sabía muchas cosas de la tecnología que hoy tenemos. Eh, pero Juan recibió una revelación y con su idioma limitado para el año 100, entonces nos pudo, ¿verdad?, decir esas verdades espirituales. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver con la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que el autor original quería decir? Entonces, esas verdades son nuestra base también. Ahora vamos a ver, ¿cuál es la meta de todo cristiano responsable? Todo cristiano consciente y aplicado tiene como meta estudiar la Biblia, interpretar la Biblia y aplicar correctamente la Biblia. Pero si ustedes miran estudiar, interpretar y aplicar, ¿qué se les viene a la mente? Esto, correcto. Esto mismo ahora. Los pasos básicos para un estudio correcto de la Biblia. ¿Cuáles eran los pasos básicos para estudiar correctamente la Biblia? Observación, interpretación. Aquí el material agrega correlación y la aplicación. Bueno, qué era la observación? Todo esto es el método inductivo, ¿verdad? Observación, interpretación y aplicación es el método inductivo. ¿Qué significa correlación? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero en la parte de observación, mirábamos en el material, hacerle las preguntas al texto. Usted va como un estudiante de la Biblia y al texto que usted va a leer le hace las preguntas. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo, por qué? Y sacar, ¿verdad? Toda la riqueza de ese pasaje. Haciéndole las preguntas, usted investigando qué es lo que dice el autor. Después venía la interpretación. ¿Qué hacíamos en la interpretación? Hacer las preguntas, ¿qué significa? ¿Qué es lo que el escritor nos quiere decir con esta frase? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es el principio
bíblico para ese pasaje. Eso era interpretación, ¿verdad? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el tema del pasaje? ¿Y cuál es el principio bíblico que se aplica para todos hoy en día, ¿verdad? Y después mirábamos, bueno, vamos a ver la aplicación y después regresamos a correlación. La aplicación en el método inductivo, la aplicación es que yo, ese pasaje bíblico que encontré, que estoy leyendo, voy a ver si hay algún ejemplo, si hay algún pecado, si hay alguna promesa, si hay alguna oración, si hay algún mandato, si hay alguna condición, si hay algún versículo, si hay algún error. Todas esas preguntas yo le voy a hacer al texto para poder aplicarlo a mi vida. Entonces, de esa forma nos ayudaba el método inductivo para las preguntas de aplicación. Y la parte de correlación, ¿qué significa correlación? Es si yo agarro un pasaje, voy a ver cómo se relaciona ese pasaje con todo lo que dice la Biblia acerca de eso. Ejemplo, si yo quiero hablar acerca del matrimonio, ¿sí? Voy a ir al libro de Génesis, porque ahí en el libro de Génesis aparece el primer matrimonio. Aparece cuál era el propósito del matrimonio. Y ahí dice, ¿verdad? En Génesis, el matrimonio es para esto, esto y esto. Y la regla, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Y ahí están los principios, ¿verdad? Dejará el hombre. Entonces, independencia física, independencia emocional, independencia económica, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ahí la unión, y serán una sola carne. ¿Aparece el matrimonio en Génesis? Sí, pero también aparece más adelante, ¿verdad? Cuando Jesús habló acerca del matrimonio, ¿verdad? Le hicieron una pregunta. Moisés dijo que era permitido dar carta de divorcio. Y ahí Jesús dice, en el principio Dios los creó varón y hembra. Y Dios le permitió a Moisés que diera carta de divorcio. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de las personas. Y entonces ahí le vuelve a explicar, ¿verdad? Cuál era el propósito de esa parte, ¿verdad? Del matrimonio. Y después en Efesios, Pablo habla acerca del matrimonio también, ¿verdad? Cuáles algunos principios acerca del matrimonio. Entonces, la correlación nos ayuda a ver cómo en un libro se habla de un pasaje, en un libro se habla de otro pasaje, en otro libro se habla de otro pasaje, pero todos es un complemento, ¿verdad? No es que lo que dice un libro desacredita a otro y lo desacredita en otro libro, otro autor. No, todo está unido. Entonces, pero tenemos que saber que hay una parte que eh, se va complementando o se va desarrollando en toda la Biblia, ¿verdad? Eh, Ahí un ejemplo, la dieta para las personas. En el Génesis, a Adán y Eva, su dieta solo era plantas, legumbres. Ya después, ¿por qué? Porque no había muerte. Entonces no se mataba a los animales cuando estaban dentro del huerto. La primera vez que se menciona la muerte de un animal es cuando Dios mató a un animal para cubrir el pecado de las personas, de Adán y de Eva. Mató un animal y de las pieles de ese animal le hizo la ropa a Adán y Eva. Entonces, allí, ¿verdad? Alguien tenía que morir para cubrir el pecado de ellos. Entonces, de ahí viene, ¿verdad? Toda esa parte. Entonces, eh, y de ahí, ¿verdad? Cambia ahora la dieta del hombre y después, ¿verdad? Cuando vemos allá con Moisés, de ahí vuelve a cambiar la dieta. Pero después, en Hechos, vuelve a cambiar la dieta también. Cuando en Hechos 10 Dios se le revela a Pedro y le dice, Pedro, lo que yo he creado, no lo llames inmundo. Entonces,
Obviamente, ¿verdad? Hay algunas cosas que no las podemos comer. Y si no, pregúntenle, ¿verdad?, de dónde viene alguno de los virus, ¿verdad? O alguna de las enfermedades. ¿Por qué? Porque el hombre quiere hacer cosas y comer cosas que no está permitido, ¿verdad? Entonces ahí con cuidado, ¿verdad? Pero eh, eso vemos cómo se va desarrollando ese tema a través de toda la Biblia, ¿verdad? Y esa es la parte de la correlación, ¿verdad? Entonces, ahí tener pendiente esa parte, ¿verdad? Primero observación, después interpretación, después correlación, cómo se relaciona uno con otro y que no está en contra, y después la aplicación. Y en la hermenéutica tenemos este pasaje, ¿verdad? Salmos 119, 10 y 11. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista, ¿verdad? El salmista dice que tiene un sentimiento, tiene un deseo de poder buscar de Dios, de poder acercarse a Dios. ¿Para qué? Para entender los mandamientos, pero también para no pecar contra Dios. Y dice, ¿verdad? No me dejes desviarme de tus mandamientos, y por eso yo te he buscado. Pero ¿cuál es el detalle? Que hoy en día eso nos puede alejar, ¿verdad? O nuestro pensamiento está largo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos lograr tener el mismo pensamiento del salmista? Familiarizarnos con las reglas básicas de interpretación. Cuando usted realice un estudio bíblico, debe tener en cuenta que los principios generales de interpretación, debe tener en cuenta los principios gramaticales de interpretación, debe tener en cuenta los principios históricos de interpretación y debe tener en cuenta los principios teológicos de interpretación. ¿Cuándo? Cuando usted quiera estudiar la Biblia, cuando usted quiera ver qué es lo que Dios quería revelar a través de este autor de la Biblia para beneficio mío. Usted tiene que tener en cuenta estos principios para interpretar la Biblia. Entonces, son diferentes, sí, pero el objetivo es que nos ayuden a acercarnos más a Dios y poder, ¿verdad?, vivir una vida sin pecado. Aquí hay otra parte, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios generales de interpretación? Bueno, los principios generales son aquellos que encaran el tema global de la interpretación. Son de aplicación universal y no están limitados a ciertas consideraciones. Entonces, son aplicables para todo. Ejemplo, bueno, el que vamos a ver, uno de los que vamos a ver hoy, ¿verdad? La Biblia. La Biblia es la autoridad. Ese es un principio general. La Biblia es autoridad para nosotros. Entonces, eso es universal. Eso es para cada momento, para cada pasaje que yo lea de la Biblia, tengo que entender que la Biblia es autoridad. Entonces, eso es como un principio innegociable, ¿verdad? Innegociable. Ajá. Entonces, de ahí van los principios generales, ¿verdad? Que son para toda la Biblia y para todo pasaje, ¿verdad? Luego vienen los principios gramaticales. ¿A qué se refieren los principios gramaticales? Son los que tratan del lenguaje usado en el propio texto bíblico. Establecen las normas fundamentales para el entendimiento de las palabras y las oraciones en el pasaje que se estudia. Ajá. Cuando dice, un ejemplo, ¿verdad? Aquí, en la parte gramatical, cuando la Biblia dice, ¿verdad?, ¿qué es lo que conoció el hombre a su esposa? Uno dice, la conoció, hola, mucho gusto, ¿verdad? No, pero en la parte de las palabras, en el contexto en que fue escrito, esa parte gramatical significa que se unieron en matrimonio.
No es lo conoció de conocerse, de hola, lo vio por primera vez, sino que se refiere a algo más gramaticalmente, a tener el matrimonio, tener el matrimonio. Entonces, esa es la parte gramatical que tenemos que entender, ¿verdad? Ahí vamos a ver varios principios acerca de cómo entender las palabras, ¿verdad? Luego, los principios históricos, los principios históricos de interpretación. Estos principios históricos, aquí hay cuatro reglas, ¿verdad? Aquí vienen de las exposiciones que van a hacer ustedes, ¿verdad? Se ocupan del trasfondo o contexto histórico en el cual se escribieron los libros de la Biblia. Ajá. Es muy diferente cuando Juan, el discípulo amado, escribe Apocalipsis en un contexto. Está en una isla, en la isla de Patmos, allá largo, exiliado por predicar el Evangelio. Está históricamente, está en un lugar alrededor del año 90, alrededor del año 100 ahí, antes del año 100. Pero, ¿qué pasa con Moisés? Moisés, cuando está, cuando Dios le revela y le dice que cómo fue la creación y le pide dejar el relato por escrito, muy probablemente Moisés está redactando en los 40 años que estuvieron el pueblo de Israel en el desierto. En esa etapa de 40 años en el desierto es cuando Dios le revela a Moisés, muy probablemente, es el Pentateuco. Entonces, hay un contexto totalmente diferente, ¿verdad? Hay un trasfondo diferente. Entonces yo debo de entender, digamos, cuando David, ¿verdad? Está redactando el Salmo 3. David era el rey de Israel, estaba huyendo de Absalón, su hijo. Absalón se había coronado como rey de Israel, había traicionado. David era el rey y su hijo Absalón dice, ahora yo voy a ser el rey. Y por 4 años había, ¿verdad? Socavado al pueblo y lo había, ¿verdad? Vuelto al pueblo a favor de él. Y allí en lo que está David, dice, no voy a pelear contra Absalón porque es mi hijo y lo voy a derrotar y puede morir en batalla. Entonces mejor voy a ir huyendo. Y ahí es cuando David escribe el Salmo 3, ¿verdad? Y dice, oh Jehová, muchos son mis enemigos, muchos son los que se levantan contra mí. Ya, y dicen de mí, ya no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, ¿verdad? Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, es un trasfondo totalmente diferente. David huyendo, ¿verdad? De su enemigo, de sus enemigos, gente que lo quería matar. La economía es totalmente diferente, ¿verdad? Y la cultura totalmente diferente. Están viviendo en monarquía y habían dejado a Jehová como su líder, como su guía. Entonces, toda esta parte histórica, eso lo vamos a ver ahí con 4 principios que ustedes van a verlo, ¿verdad? Entonces, ahí en esa parte. Luego, los últimos 3 principios tienen que ver con la parte de teología, principios teológicos para interpretar la Biblia. ¿A qué se refieren estos principios? A la doctrina cristiana. Pasajes donde se habla de la doctrina, pasajes donde yo voy a hablar de un tema en particular. Ejemplo, eh, no, este lo voy a usar después. Eh, donde se habla, como les mencioné, acerca del matrimonio, acerca de la crianza, acerca del Espíritu Santo, doctrina. Entonces, ¿cómo yo voy a interpretar teológicamente esta parte, verdad? Ajá. Otra principio teológico. ¿Cómo interpreto yo los ángeles? Angeliología, ¿verdad? Bueno, es una doctrina, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los demonios. Entonces,
pero también se aparece en la Biblia. Entonces, ¿cómo yo tengo que interpretar estos temas de doctrina cristiana y que van a ser convicción para mí, ¿verdad? También. Entonces, yo tengo que saber y entender cómo interpretar estos pasajes, ¿verdad? Bueno, y ahí, ¿verdad? Bueno, ya estamos en contra del tiempo, ¿verdad? Pero hay preguntas antes de ver la primera regla. Preguntas. No, hermano, de mi parte no. Perfecto. Vamos entonces, sigamos aquí un poquito avanzando. Igual, si no, vamos a ir, ustedes pueden anotar ahí las preguntas y las podemos ir contestando o me pueden escribir un mensaje y ahí lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Pero el primero, la primera regla de los principios generales de interpretación de la Biblia es que la Biblia es la autoridad. Y, ay, yo choqué, ¿verdad? Con porque en el material dice, partimos del supuesto de que la Biblia tiene la autoridad. Pero, ¿cómo debería ser más bien? Partimos del hecho o de nuestra, nuestra regla de que la Biblia siempre tiene la autoridad. No es una suposición. Ahí, ¿verdad? Perdón, ahí con mi batalla en la mente, ¿verdad? No, partimos del hecho de que la Biblia tiene la autoridad. Y encontramos, ¿verdad? Siempre el material dice, ¿verdad? Siempre nosotros estamos afectados por estas fuentes de autoridad. Hay iglesias que su fuente de autoridad es la tradición. Hay otras iglesias donde la fuente de autoridad es la razón. Hay otras iglesias donde la fuente de autoridad es las escrituras. Entonces, bueno, hay algún grupo, y ustedes saben, un grupo religioso tradicional, para no decir el nombre, ellos, ahí aparece ahora, la Iglesia Católica, ellos dicen que la autoridad es lo que dice, lo que dijo el Papa. La autoridad es lo que dicen los líderes religiosos. La autoridad es lo que dice, lo que siempre se ha venido haciendo. Entonces, para ellos esa es su autoridad. Ajá. ¿Qué es lo que creen? Y aquí hay un gran problema, ¿verdad? Porque ahí ellos le fueron agregando, ¿verdad? Muchas cosas a, a esta parte de la tradición. Ellos dijeron que el Papa es infalible. O sea, lo que dice un papa, ningún otro papa lo puede contradecir. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, ahí ellos agregaron que María también había sido concebida del Espíritu Santo. Y después otro papa dijo que María había sido puesta como corredentora, que ella también, ¿verdad? Tenía que ver algo con la salvación. Después otro papa, habían muchos papas malos y que no tenían mucha, no conocimiento, sino que malinterpretaron la Biblia, ¿verdad? Pero ellos agregaron otras cosas. Pero el papa es infalible. El papa no puede pecar, pero hay muchos pecados para también de los clérigos y todo eso. Entonces, pero para ellos la tradición es la que tiene la autoridad. Pero hay otros grupos que ellos dicen, lo que no entendemos con nuestro razonamiento, lo que no entendemos, entonces eso no tiene autoridad. Solamente lo que entendemos es lo que tiene autoridad. Y ahí van, ¿verdad? Es lo que le mencionaba con respecto a los milagros, ¿verdad? La alimentación de los 5,000. ¿Qué es lo que hacen ellos con la alimentación de los 5,000? ¿Cómo puede ser que un niño que trajo su merienda, dos pececitos, dos sardinitas
y 3 pedacitos de pan o 3 galletas, ¿cómo con eso va a alimentar Jesús a 5,000 personas? No puede ser. Ajá, ¿qué es lo que sucedió? Dicen ellos, ¿verdad? En su razonamiento. Cuando vieron las personas que estaban ahí alrededor que un niño dio toda su merienda, ellos también fueron motivados y ellos también sacaron la comida que ellos tenían. Y de esa forma, no fue un milagro, no fue un milagro de Dios, sino que cada una de las personas fue movida en su remordimiento de ver cómo ese niño había dado todo lo que su mamá le había puesto. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que le van quitando todos los milagros a la Biblia, toda la forma en que Dios actúa milagrosamente y sobrenaturalmente en la Biblia. Ellos dicen, ¿verdad? Y aquí va el razonamiento, ¿verdad? El cruce del Mar Rojo. No, el cruce del Mar Rojo, ellos cruzaron, bueno, ahí hay un gran detalle, un gran dilema. Ahí, eran los Ixios, dicen, los hebreos que estaban ahí, se le llamaba como este grupo, y ellos cruzaron no por donde dice ahí el río, eh, no cruzaron por ese lado del río, sino que cruzaron por una parte donde se inundaba en cierta forma, en cierta época del año, pero después no se inundaba. Entonces, eh, ellos cruzaron prácticamente en seco. Pero ¿cuál es el problema de decir que el cruce del Mar Rojo fue en seco? Que dice la Biblia más adelante que ese mismo río que fue dividido y que habían 2 paredes así, ese mismo río destruyó al ejército del faraón. ¿Y cómo pudieron haber cruzado en seco? Por un río que destruyó al ejército que era el que gobernaba en aquel momento. Ellos mismos también se contradicen, ¿verdad? No, no pudo haber sido así, pero ellos buscan darle una interpretación a cada uno de los milagros, ¿verdad? El, el milagro de la plaga de que el agua se convirtió en sangre. Era un volcán que estaba allí y que sacó azufre y por eso se puso el agua roja. Y esa agua fue la que mató a los animales. Y ahí, ¿verdad? Ellos van razonando cada una de las cosas. Pero ¿cuál es el problema? Tienen que tener mucha fe, ¿verdad? Mucha fe para poder dar una interpretación a su razonamiento. Y nosotros partimos del hecho de qué? De que la Biblia tiene la autoridad. Y la Biblia es la autoridad suprema. Y fuera de la Biblia no hay una apelación posible. Y yo debo de aceptar con la Biblia cualquier creencia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Porque la Biblia es la autoridad y es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Que algunas personas dicen que, la Biblia tiene errores. ¿Cuántos de ustedes se han topado con gente que dice eso, ¿verdad? La Biblia tiene errores. Y nosotros en la clase, ¿verdad? Vimos algunos de esos supuestas contradicciones, pero al final no son contradicciones. Y si ustedes ya le han dicho, ¿verdad? La Biblia tiene errores. Usted, muy piadoso, usted puede decirle, ¿cuál error? ¿Cuáles son los errores que le han dicho a usted? ¿Cuáles son los errores que usted ha encontrado en la Biblia? La persona va a decir, a mí me han dicho que tiene errores y por eso no puedo creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es un libro nada más. Pero imagínense, el libro más perseguido, el libro más copiado, el libro que intenta la gente desacreditar, el libro que ha cambiado la vida de muchas personas. ¿Por qué?
porque es verdaderamente la palabra de Dios. Y la Biblia nos da esa autoridad para poder creer que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Entonces, eh, todas las creencias, todas las cosas, las prácticas, yo debo traerlas a la Biblia. Yo debo traerlas a qué es lo que dice la Biblia al respecto. Vemos otra cosa con la regla número 1. La regla número 1 nos dice que, en efecto, la Biblia es el Tribunal Supremo de Apelación para casos complicados, donde no sabemos si seguir la razón o seguir la tradición. Ejemplo. ah, y aquí hay un debate, ¿verdad? Aquí hay un debate. ¿Cuándo hay que hacer la cena del Señor? ¿Cada vez que hay bautismos? ¿O cada domingo? ¿O una vez al mes? ¿O cuando el pastor dice hay que hacer la cena del Señor? Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Bueno, la Biblia lo que dice es, hagan la cena del Señor. Los detalles extra, digamos, si hay que tomar vino, o hay que tomar jugo de uvas, o hay que tomar eh, uva tropical, perdón, bueno, o huelches. Entonces, eso no lo dice la Biblia. Pero ¿a quién le queda esa interpretación? A la iglesia, a la iglesia. Y la iglesia, los pastores van a decir, bueno, esto es lo que nosotros creemos con respecto a la institución de la cena del Señor. Vamos a poner este jugo. Y yo les digo ahora, cuando nosotros estábamos estudiando la Biblia, en la iglesia donde íbamos, nos mandaban el fin de semana a una iglesia, allí tomaban vino, ¿verdad? Vino, y yo tanto que me cuidé y raspaba aquí ese vino a las 8 de la mañana tomando la cena del Señor, una sola copa, una sola copa para todos los miembros de la iglesia. Y tomaba uno y la pasaba al siguiente, y el otro tomaba y la pasaba al siguiente. Y el pan, un pan grandotote, no pan blanco, sino que más grande así, grandotote, uno agarraba, comía y lo pasaba. Agarraba, comía y lo pasaba. Y así, ¿verdad? Todos. Yo tenía en mi mente, ¿verdad? Pobrecito el último, ¿verdad? Pero nosotros, como éramos alumnos de instituto, nos sentábamos enfrente, ¿verdad? Teníamos el privilegio de sentarnos enfrente, entonces había cena del Señor, pero aquí. Y, y yo tanto que me cuidé para no tomar vino, y en la iglesia vengo a tomar vino. Qué barbaridad, digo, qué pecador de mí, ¿verdad? Pero es la interpretación que cada iglesia o que cada grupo hizo con respecto a lo que la Biblia dice. ¿Están en pecado si lo hacen todos los domingos? No, no están en pecado. ¿Están en pecado si lo hacen después de los bautismos solamente? No, no están en pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que cada uno se juzgue al momento de tomar la cena del Señor. Eso sí, ¿verdad? Una persona que está en pecado y toma la cena del Señor, Pablo enseña, ¿verdad? En Corintios, que puede traer consecuencias para unas personas. Dice, algunos hasta murieron, ¿verdad? Por tomar la cena del Señor en vano. Entonces, allí sí hay un detalle, ¿verdad? Pero otro detalle para considerar. Eh, ¿Qué pasa con un miembro de otra iglesia y va de visita a una iglesia? ¿Puede tomar la cena del Señor o no? ¿O solo los bautizados pueden tomar la cena del Señor o no? ¿O todas las personas que han creído en Cristo pueden tomar la cena del Señor? Bueno, son varios detalles
que la Biblia no los menciona, pero los pastores o la iglesia han establecido, ¿verdad? Nuestra iglesia lo va a desarrollar de esta forma. Hermana Elda. Sí, hermana, una pregunta respecto a eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, vaya, con dos jóvenes, por ejemplo, de la iglesia que no están casados, pero viven juntos y toman la Santa Cena? ¿Qué se puede hacer en el caso como iglesia? ¿Se les puede prohibir o...? Esa es una muy buena pregunta que tiene que hacérsela a su pastor. Perdón, esa es la forma más fácil para responder esa pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el detalle ahí? Hay que analizar muchas cosas. Ejemplo, si las personas, ¿cuándo fue que ellos creyeron en Cristo? Si vienen de un hogar, si vienen, digamos, en el mundo, poniéndolo así, ¿verdad? En su vida vieja, ellos se conocieron, ellos estaban en pecado y se casaron en pecado y vienen a la iglesia y dicen, no, pero a mí nadie me ha enseñado que tengo que casarme. A mí nadie me ha enseñado que puedo hacer, que tengo que cumplir esos requisitos antes. Y yo tomo la cena del Señor tal vez perdón, ¿verdad? Ahí puedo ver ambos lados, ¿verdad? Tomo la cena del Señor sin saber, o es que a mí me dijeron que yo podía participar. Entonces, porque le digo, ¿verdad? Hay iglesias que dicen, bueno, los que quieran participar de la cena del Señor, pónganse de pie. Y se ponen de pie y listo. Entonces, una visita que se pone de pie por primera vez, yo puedo decirle muy cordialmente, mire hermano, este es una, un acto de obediencia que estamos realizando como iglesia para las personas que han cumplido este requisito. Entonces, le podemos pedir de que todavía no es la oportunidad para que usted participe con toda la iglesia, de una forma política, de una forma bien amable, de una forma eh, enseñable, y le puedo decir, ¿verdad? Mire, todavía no. Pero en el caso de diferente, ¿verdad? Cristianos que están en la iglesia y que se casaron sabiendo, o que no se casaron, sino que solamente se juntaron viviendo en pecado y dicen, no, yo quiero participar de la cena del Señor porque es un mandato de Dios y listo, yo quiero participar. Ahí hay una dificultad, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a arreglar, quién va a ver los detalles de eso? El pastor y los líderes. ¿Por qué yo no puedo dar un veredicto así? ¿Por qué? Porque cuando hay una situación, yo tengo que ver todos los, hacer una serie de preguntas. A nosotros nos decían cuando recibíamos consejería bíblica, usted hace 99 preguntas y una más. ¿Por qué? Porque son casos de que pueden variar, ¿verdad? Digamos, uno de ellos era cristiano o no, o ambos se conocieron en el mundo y vienen y quieren participar, o están deseosos, o ya mostraron arrepentimiento, o están en el proceso de arreglar su matrimonio, o el otro extremo, ¿verdad? Están viviendo en pecado y están participando de cosas espirituales. No debe ser, ¿verdad? No debe ser. Entonces, por eso le digo, hermana Elda, ese es un tema muy propio y muy particular del pastor y los líderes. Ellos son los que tienen que dar eh, su, eh, su punto de vista al respecto y ellos son los que van a considerar, ¿verdad? Si están en pecado, entonces, hermano, para no acarrear otro pecado, entonces mejor les vamos a pedir que no participen todavía de esta ceremonia de la Cena del Señor hasta que arreglen esta situación. Entonces, pero es cuestión de hablarlo, es cuestión de analizarlo, es cuestión de sentarse con ellos, tal vez lo hacen por ignorancia, tal vez lo hacen adrede o ya sabiendo, pero si ya saben ellos que están en pecado, que tomando la cena del Señor siguen en pecado,
Entonces allí hay un problema, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema del corazón y que ellos no se quieren someter a Dios. Entonces allí la iglesia entra y entran en consejería, entran en hablar los hermanos, hablan con la persona y ahí lo analizan, ¿verdad? Entonces, pero allí, en esa parte, específicamente en el punto de la cena del Señor, hay hay un punto donde cada iglesia lo va a interpretar de una forma, pero en este principio general, cuando vemos la salvación, allí todos tenemos que estar claros. La salvación es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él nos perdona de nuestros pecados y que Él nos da la entrada al cielo. Entonces, en el tema de la salvación, ese es un tema, digamos, que no es negociable, si entra la palabra, ¿verdad? En el tema de la cena del Señor, es hay varios puntos, ¿verdad? Y cada iglesia establece sus puntos, pero en un tema doctrinal específico como la salvación, entonces allí sí, ¿verdad? Tenemos que ser enfáticos a qué es lo que dice la Biblia. Digamos, cuando alguien cree, eh, y fíjense que no dice ahí, la Biblia no dice los que levantaron la mano creyeron en Cristo. Y a nosotros pensamos, ¿verdad? Que con levantar la mano, la persona creyó en Cristo. O alguien quiere recibir a Cristo en su corazón. La Biblia no habla de recibir a Cristo, solamente Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero 99 veces en el libro de Juan se menciona la palabra creer, creer al que cree. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Juan 5:24, de cierto digo, el que cree en mí. Eh, Después, San Juan 20 también habla de creer. Entonces, la salvación es por creer en Cristo, porque creer que Jesús es el Hijo de Dios y creer que Él nos puede perdonar de nuestros pecados. Entonces, no viene la salvación y después Pablo aclara, ahora, ahí vamos en la correlación. Pablo aclara, no es por obras para que nadie se gloríe, solamente, ¿verdad? Es poner nuestra confianza en Dios. Y hay otros puntos ahí que lo vamos a ver, pero que a la luz de la Biblia, a la luz de la Biblia. Entonces, por eso decimos que la Biblia es la que tiene la autoridad final. No sé si contesto su pregunta, hermana, perdón que hago la evasión ahí, ¿verdad? Pero ese es un tema que se mira, eh, se analiza, digamos, un caso particular. Entonces, y allí la consideración y va más con lo que dice el pastor y los líderes, ¿verdad? Entonces, perdón, hermana, sí. Sí, hermano, gracias. Bueno, de nada, de nada. Pero podemos ahí seguir hablando al respecto, ¿verdad? Pero más que todo, Pablo enseña, ¿verdad? Que a una persona que esté en pecado y que participa puede traer más bien consecuencias, ¿verdad? Consecuencias ahí. Entonces, pero en los temas doctrinales, ahí sí tenemos que ser bien específicos y bien puntuales, ¿verdad? Uno de esos temas es la salvación, solamente a través de Cristo. Solo hay un nombre dado a los hombres, ¿verdad? En quien podemos ser salvos, a través de Jesús. En la cuestión de la autoridad, tiene que ver con la voluntad, con la obediencia y la acción. Entonces, cuando vemos autoridad, voluntad, obediencia y acción. La Biblia lo menciona. Pero cuando vemos la inspiración de las escrituras, tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con el entendimiento y tiene que ver con el conocimiento, ¿verdad? Iba Felipe, ay, perdón, ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Estaba Felipe, estaba
bueno, Felipe, su apodo era Felipe el Evangelista. Felipe el Evangelista estaba en la ciudad y estaba predicando a todo mundo, pero el Espíritu Santo le dijo, Felipe, no te quiero en la ciudad, te quiero en el desierto. Felipe pudo pensar, ¿verdad? ¿Cómo? Yo soy Felipe el Evangelista. ¿Por qué me voy a ir al desierto? Lo que en el desierto hay más es arena. No hay nada más en el desierto. Pero Dios ya tenía preparado a alguien, a un funcionario de una reina, muy probablemente africano, porque etíope. Entonces, y él iba por ahí, ¿verdad? Y saben, él iba leyendo la Biblia. Él venía de Israel, tenía dinero porque había comprado un rollo de Isaías y de que en aquel momento no estaba la imprenta, así que la Biblia no valía como hoy en día 600 lempiras o algo así. Eh, eh, pero era muy caro, ¿verdad? A poder acceder a uno de esos libros. Pero imagínense, Dios había movido todo y este funcionario estaba leyendo el pasaje, ¿verdad? El pasaje de Isaías que hablaba sobre Jesús. Entonces, y dice, ¿verdad? Entiende, Felipe le dijo al etíope, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? Y cuando está ahí, ¿verdad? Perdón. Estoy buscando. eh, ujú. Para leer el pasaje específico, estoy buscando el pasaje. Hechos 8 dice, y el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, vemos el Espíritu Santo está obrando. Obra en Felipe y le dice, Felipe, andate al desierto. Obra en el etíope para que él vaya leyendo, para que él vaya leyendo este pasaje de Isaías. Y, y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Verdad? Y allí, desde aquel momento, dice que Felipe empezó desde este pasaje a enseñarle acerca de Jesús. ¿Con qué? Con la Biblia. Jesús es esta persona que se menciona aquí en la profecía de Isaías y le dice, vení, te voy a explicar, ¿verdad? Te voy a explicar a quién se refiere, a quién se refiere este pasaje. Entonces, aquí vemos que vemos voluntad, vemos obediencia y vemos acción. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y con el tema de inspiración de la Biblia, vemos que las personas, ¿verdad? Tenían intelecto. Eh, en su diferencia, ¿verdad? Tenemos a Lucas, que era un doctor. Teníamos que él tenía cierto entendimiento, tenía cierto conocimiento. Tenemos a David, que era un rey, que primero fue pastor de ovejas, tenía el acceso, ¿verdad? A muchas cosas. Pero también tenemos a Pedro, que era una persona que vivía del día a día, que era una persona que trabajaba, que era una persona, un pescador, y que fue catalogado por los judíos como sin letras y del vulgo, o sea, una persona normal. Pero a ellos Dios los utilizó para para revelarnos la escritura. Y el Espíritu Santo tuvo el cuidado, ¿verdad? De guiarlos a ellos
para que lo que iban a decir fuera literalmente y específicamente la palabra de Dios. Entonces, allí, en esa parte de la escritura, es que nosotros entendemos, ¿verdad? Perdón. Ay, no se copió la otra parte. Ah, vale. Bueno, allí en esta parte, en la inspiración de las escrituras, es que nosotros vemos y entendemos que Dios tiene el control de todo, que Dios tiene el control de qué es lo que le va a decir a cada persona en particular, pero lo dejó, ¿verdad? Le dio la libertad de poder redactar cada una de las cosas, ¿verdad? Sin quitarle, ¿verdad? A cada persona, ¿verdad? Su identidad. Entonces, yo le mencionaba a los jóvenes cuando estaba dando una de las clases, ¿verdad? Cuando Lucas menciona en el libro de los Hechos que Jesús sanó a un hidrópico, entonces uno puede decir, ¿verdad? ¿Por qué utiliza estas palabras tan raras, ¿verdad? No, un hidrópico era una persona que tenía retención de líquidos. Ya, ahora ya entiendo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Lucas era un médico. Ahora, cuando Dios le habla a Mateo, que era un judío, y a través del libro de Mateo quería mostrar a Jesús como el rey de los judíos, Mateo dice, eso es, la genealogía. Vamos a buscar el árbol genealógico de Jesús. Y Dios le fue mostrando a través del Espíritu Santo a Mateo cómo podía, cuál era, ¿verdad? El árbol genealógico de Jesús. ¿Para qué? Para reclamar el trono. Jesús sí puede ser el rey de los judíos, porque él es descendiente de David, él es descendiente de Abraham. Entonces, él sí puede llegar a eso. ¿Y de qué nos habla toda esa parte? De la inspiración de las escrituras. Dios fue guiando a cada autor de la Biblia para mostrarnos, ¿verdad? Que la Biblia tiene autoridad y que la Biblia, bueno, ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que la Biblia no tiene errores, no tiene errores, pero que sí tiene toda la autoridad y que yo, como cristiano, me debo, ¿verdad? A mi voluntad tiene que estar puesta a lo que dice la Biblia. Mi obediencia tiene que estar puesta a lo que dice la Biblia. Y mi acción tiene que estar puesta a lo que dice la Biblia. Y que solamente de esa forma yo voy a mostrar, ¿verdad? Que la Biblia tiene la autoridad. Y tiene la autoridad sobre mi vida y tiene la autoridad, ¿verdad? Sobre todos los cristianos. Bueno, esa es la regla número 1. La Biblia tiene autoridad. La Biblia tiene autoridad. Quitémosle ahí la palabra de supuesto, sino que la Biblia tiene la autoridad y es la autoridad sobre nosotros. No es el razonamiento, no es la tradición, no es lo que dijeron los líderes, no es lo que dijeron otras personas, sino que es la Biblia la que tiene la autoridad de las escrituras. Bueno, perdón, ¿verdad? Ya estamos sobre la hora. Eh, no se copió la regla número 2. Entonces, vamos a terminar aquí. Creo que en la próxima clase podemos recuperar. No se preocupen. Pero entendamos esto, ¿verdad? Vamos a ver la regla. Entonces, vamos a intentar memorizarla así como tal. ¿Y qué otras cosas podemos sacar de la regla 1? Bueno, el hecho de cuáles son las otras fuentes de la autoridad. Unos dicen que es la tradición, otros dicen que es el razonamiento y otros dicen, y nosotros creemos que la autoridad viene de las escrituras, ¿verdad? Y que solamente la Biblia es la autoridad. Entonces, pero todos estamos influenciados en eso. ¿Por qué? Porque alguien dice, no, pero es que siempre lo hemos hecho así. ¿Qué nos habla de eso? La tradición. ¿Por qué tenemos que cambiar el horario del culto cuando hace mucho calor? Si siempre lo hemos hecho así, siempre el horario ha sido así. Ahí le estamos dando más valor a la tradición.
¿Y por qué tenemos que enseñar esta parte, ¿verdad? Si no lo entendemos, no comprendemos. Ay, y ahí hay una parte que no me voy a meter ahí, ¿verdad? Pero la Tierra es plana o la Tierra es una esfera. Y hay mucha gente, ¿verdad? Que habla de eso, del terraplanismo o el terrapalanganismo, ¿verdad? Que es una paila nada más. Entonces, no, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que en el libro de Isaías, perdón, Salmo, ¿verdad? Que Dios está sobre el círculo de la tierra. Bueno, ahí va a ver otros versículos y todo lo demás, pero hay cosas que tenemos que llevar nuestra mente a la autoridad de la palabra de Dios, a la autoridad de la Biblia. Y yo me debo, ¿verdad?, someter a eso. Tal vez yo puedo decir, ¿verdad? No, pero esto no es de mi agrado. Pero si la Biblia lo dice, allí yo tengo que rendir mi obediencia a él, ¿verdad? A ello. Entonces, bueno, hermanos, vamos a quedarnos aquí en la regla número 1. La próxima vamos a avanzar. Tenemos ahí varias reglas. Tendríamos 5 reglas para avanzar en la próxima. Pero como ya vimos la parte de introducción, la parte de todo lo demás, entonces la otra vamos a entrar de lleno a las reglas y ahí avanzar con las otras. Entonces, bueno, cualquier pregunta, hermanos, ahí estamos a la orden. Les voy a mandar al chat mi correo y si van trabajando ya en las tareas, pueden ir haciéndolo. Entonces volví a enviar también los materiales ahí al chat y cualquier cosa va a estar esta grabación también ahí pronto en YouTube para que ustedes puedan hacer un repaso al respecto. Bueno, listo, hermanos. Vamos a terminar aquí entonces. Gracias por su tiempo y la próxima vamos a estar ahí más pendientes así con el inicio. Espero que no tengamos tantos contratiempos. El hermano David da su excusa al respecto que no se pudo conectar hoy, pero ahí posiblemente lo vamos a tener en la próxima clase si Dios lo permite. Entonces, listo. Si ustedes saben también de otra persona que se quiere agregar, díganle, ¿verdad? Y tenemos la ventaja que tenemos el recurso de la clase que está en línea, que está en YouTube, y la clase 2 que va a estar ahí también, ¿verdad? Entonces, ahí podemos hacer que ellos lo miren y que ellos se pongan al día con la clase. Bueno, listo, hermanos. Gracias por su tiempo. Vamos a terminar orando y así quedamos. Damos por terminada la clase de hoy. Oramos. Gracias Dios por este día, gracias Padre por que nos cuidas, gracias Dios por el tiempo que nos das para compartir con mis hermanos, Dios, acerca de esta clase, cómo nosotros podemos interpretar tu palabra, Dios. Y gracias Dios por el principio y la regla número 1 que vimos hoy, que la autoridad suprema para nuestra vida es tu palabra. Lo que dice la Biblia, Dios, es lo que tenemos que nosotros poner en práctica, Dios. Tu palabra, Dios, es la que tiene la autoridad final y que no es doctrina de hombres, no es razonamiento humano, sino que es, Dios, literalmente lo que tú quieres que nosotros sepamos y hagamos y entendamos, Dios. Y gracias, Dios, porque a través de tu palabra, Dios, nosotros podemos entender, Dios, eh, cómo nosotros fuimos hechos, entender cómo nosotros nos podemos salvar, entender que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos tener la salvación, sino solamente a través de poner nuestra confianza en ti. Gracias Dios, porque tu palabra, Dios, ha sido dada para nosotros y en tu palabra tenemos vida eterna, Dios, y nos puede hacer salvo, como dice tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por mis hermanos. Ayúdales, Dios, en sus actividades diarias y también, Dios, en sus clases del seminario, Dios, que van a seguir recibiendo, Dios, después y que podamos, Dios, también ponerlo en práctica, Dios, y poder profundizar, Dios, en cada una de las cosas que estemos viendo en el seminario. Gracias por mis hermanos, que seamos también buenos administradores de nuestro tiempo y poder ir avanzando, Dios, en nuestras tareas también. Gracias, Dios. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Eh, Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Solo me voy a quedar con el hermano José. Hermano José, fíjese que habíamos dado para bueno, Dios les bendiga, hermanos, estamos Buenas noches, despedidos. hermano. Buenas noches, Dios les bendiga. Hermano José, con respecto a las Sí, exposiciones, hermano, tenemos tuve que salir disponible la, ahí. la letra F, la letra B, la letra D y la letra E. ¿Cuál le gustaría a usted de esas letras? La E. La E. Sí. Perfecto. Entonces, quedamos con usted la letra E y la letra F. Perfecto. Hermano David, le vamos a dar la letra F. Entonces, usted quedaría con la regla número, permítame aquí. Me tuve que salir un momento, pastor, porque tuve un problemita familiar ahí. No hay problema, hermano, no hay problema, no se preocupe. Ahí estamos avanzando. Igual voy a mandar el link de la clase, entonces ahí lo puede usted estar viendo ahí, hacer el repaso ahí después. Pero Otra con las forma, exposiciones, usted pidió una la letra E, ¿verdad? Es la regla número 19. 19. La regla número 19, esa es la que le va a tocar exponer a usted. Hacer Ah, una bien. exposición, va a leerlo bien, va a analizarlo y va a entregar un breve resumen ahí de esa regla 19. Y cualquier pregunta, ahí vamos a estar a la orden y sería el 20 de julio la exposición de esa regla 19. Sí. Ujú. Pastor, como sugerencia o como, no sé, para Ujú. mejorar, usted tiene diapositivas de cada clase, ¿verdad? Sí, 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 sí. La va a estar enviando siempre al chat. Correcto, la voy a estar enviando. Ahorita es que me tocó hacer un cambio de computadora, entonces no podía, pero ya las tengo listas para enviarlas ahí al chat. Entonces sí, lo vamos a estar retroalimentando ahí con esa parte también. Ujú. Está bien, pastor, le agradezco mucho. Oiga. Listo, hermano. Gracias. Gracias por todo y ahí vamos a estar conectados, si Dios lo permite, la próxima clase. Listo, hermano. Dios le bendiga. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Dios le bendiga.